Buenas tardes. Estamos a punto de comenzar con nuestro webinar. Estamos esperando que lleguen los asistentes. Por mientras les vamos a compartir nuestra imagen de nuestra webcam. Acá estamos. ¿Ya nos están viendo? Bueno, comencemos. Entonces, bueno, les queremos dar la bienvenida a nuestros webinars de Aderezo. Para los que no nos conozcan y sean nuevos acá, somos Aderezo, una empresa que hacemos software como servicio para lo que es mejorar la contactabilidad entre las empresas y sus clientes desde Internet. Ofrecemos desde chatbots para automatizar la atención y también mesa de ayuda para todo lo que es la atención por redes sociales, números de WhatsApp, chat web, correo electrónico, todo centralizado en un único lugar. Bueno, me presento yo también para que los que no me conozcan, soy Daniel Bet, cofundador y gerente general de Aderezo, y me acompaña acá a mi costado está Carolina Nazar, encargada de cuentas de la empresa. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta serie de varios webinars que vamos a tener. Esperamos que sea de utilidad para ustedes. Y comencemos. Comencemos. Entonces, la idea de este ciclo de web es un poco trabajar lo que significa la transformación digital del servicio al cliente, la atención al cliente, ya sea en la preventa, venta o postventa, y todos los desafíos que ello implica, los cambios de paradigma. Básicamente esta sesión de hoy día, la idea es que veamos por qué gestionar los canales de atención, los canales digitales se gestionan de manera distinta que el canal telefónico. ¿A qué viene un poco esto? Para contarles la historia detrás de este webinar. Pasa que nosotros ya trabajamos con varias empresas a nivel latinoamericano y nos hemos dado cuenta que las empresas necesitan de repente ayuda para justamente en esto de la transformación digital del servicio al cliente, entender que hay cosas que cambian en la atención en base a mensajes de texto, ya sea por chat, por WhatsApp, por redes sociales, respecto a lo que puede ser la atención de voz, tanto desde cómo tienen que ser el perfil de los agentes desde el punto de vista profesional, como también puede ser que cambien un poco respecto al teléfono, la atención presencial. Entonces, como decimos, ¿por qué debemos gestionar los canales digitales de manera distinta que el canal telefónico para la atención de clientes? Antes de comenzar, comentarles que al final de esta sesión les vamos a hacer una encuesta, una votación de qué temas les interesa que tratemos en el siguiente webinar. En este caso les proponemos dos temas, uno es el KPI y SLA en canales digitales, o automatización y chatbot en canales digitales. Cuando terminemos vamos a hacer la votación y les vamos a comentar cuál va a seguir, cuál va a ser el siguiente. Les va a aparecer una encuesta y ustedes pueden escoger para que así nosotros, el siguiente webinar, luego tratemos en algunos de estos dos temas, como dice Carolina. También aprovechamos de invitarlo ahora que ingrese sus preguntas. Acá en Zoom hay una sección que es de pregunta y respuesta, para que ahí todas las preguntas que vayan surgiendo en torno a lo que vamos presentando, las vayan ingresando, de manera que cuando ya terminemos la presentación, entremos en esta fase más interactiva y de conversación para responder las consultas que le vayan surgiendo, aclarar ciertos puntos. La idea acá es que sea una conversación más que solamente una presentación unidireccional. Entonces, ¿qué aprenderemos en esta sesión? Básicamente entenderemos un poco cuáles son las expectativas del cliente digital, de aquel cliente que se comunica a través de Internet, que ya no quiere llamar por teléfono o quiere evitar contactarse por teléfono, cómo funciona, cuál es su lógica, cuáles son las cosas que lo motivan, cuáles son sus, y como dice ahí, las expectativas. También vamos a ver las prácticas que son del mundo telefónico, pero que ya no aplican en este mundo digital o aplican de forma distinta. Asimismo, vamos a ver herramientas que facilitan esta atención y qué medir para poder gestionar toda esta atención, y cómo POScenter, que es nuestro software de mesa de ayuda, permite que justamente todas estas cosas podamos gestionarlas de mejor manera. Entonces, para comenzar, la primera pregunta que queremos hacerle a ustedes, para también reflexionen, es ¿cuáles creen que ustedes son los horarios en que sus clientes se pondrán en contacto a través de Internet? ¿Qué horarios esos clientes van a escribirles por WhatsApp, o que les van a escribir por un chat en su sitio web, o a través de correo electrónico, o a través del inbox de Facebook, por ejemplo, o a través de su cuenta de Instagram? ¿Qué horarios ustedes creen que
donde más los contactan. Puede ser en la mañana, en la tarde. Piensen un poco sobre eso para que se hagan una idea. Quizás los que ustedes ya están más avanzados en la atención a través de Internet ya tienen como una idea general, pero miren, nosotros lo que hemos visto un poco en la experiencia que ya tenemos al respecto es que justamente Internet funciona a toda hora. Y por tanto... El cliente digital también. Esto es aquí donde se presenta la primera diferencia entre el canal digital y el teléfono. A diferencia del teléfono, en el cliente digital, la atención es 24/7, aunque la empresa no sea 24/7. Eso quiere decir que las personas se pueden contactar contigo en toda hora, independiente que tú no tengas ejecutivos disponibles para atenderlos en ese horario. Entonces, como dice Carolina, el mundo digital sigue abierto 24/7 y tu empresa quizás no atiende 24/7, pero resulta que tus clientes sí están ahí y van a hablar de ti. Y dado eso, hay que hacer algo respecto a lo que están manifestando los clientes en estos espacios. Entonces, como decimos, los clientes hablan de ti en Internet 24/7, ellos deciden cuándo hablar y esa información llega a sus inbox, llega a su número de WhatsApp, y el hecho de que ustedes no estén presentes 24/7 presenta ya un desafío en sí. Y el no estar ya a esta altura de la modernidad no es opcional. Ustedes como empresa tienen el desafío para fidelizar a sus clientes, para dar una buena experiencia, para generar este círculo virtuoso donde clientes satisfechos, clientes contentos, consumen más, compran más, hacen mejores recomendaciones de ustedes tienen que estar ahí presentes de alguna manera para poder darle respuesta a esos requerimientos, a esas necesidades que tienen sus clientes. Claro, porque en el teléfono, si los clientes se contactan fuera del horario de trabajo de la empresa, ese requerimiento nunca va a entrar. En cambio, en Internet, el cliente se contacta y él sabe que ese mensaje sí le llegó a usted, sabe que alguien lo recibió. Por lo tanto, la expectativa del cliente, independiente que se haya contactado fuera de su horario de trabajo de la empresa, es que le contesten, independiente que él se haya contactado fuera del horario de trabajo. Entonces ahí se nos presenta esta pregunta que ustedes pueden ver en la presentación. ¿Qué hacemos con aquellas interacciones que llegan fuera del horario laboral, del horario de atención? ¿Cómo hacemos como empresa para hacernos cargo de eso cuando nuestra operación no está pensada 24/7? Entonces, ahí nosotros como Aderezo nos hemos dado cuenta que la automatización puede ser un gran aliado para resolver este problema. Y la automatización puede ir desde una respuesta automática que no tenga ningún grado de inteligencia, por así decirlo, que alguien escriba a las 3 de la mañana se cative una respuesta automática, a algo ya más sofisticado, donde sí puede haber un grado más de inteligencia, un grado de gestión de atención, que puede darlo, por ejemplo, un chatbot. Entonces, aquí ustedes como empresa, si como decíamos, ustedes tienen que estar presentes en los canales digitales porque ya sus clientes están hablando y ya están conversando 24/7 a través de este espacio. Ustedes tienen que ir construyendo los elementos que justamente permiten atender en estos espacios donde quizás ustedes no están en los momentos para gestionar, pero sí pueden automatizar. Esta automatización que habla Daniel sirve para darle una primera respuesta a los clientes. En el fondo, esta primera respuesta que va a servir para contener y para que el cliente sepa que se recibió su requerimiento, su consulta, pero que no estén en un horario hábil de atención. Y aquí se nos presenta un siguiente desafío también. ¿Qué pasa? Pasa que los clientes escriben un domingo a las 3 de la mañana, un sábado a las 2 de la mañana, un día feriado o puente, dependiendo del país, hay distintos nombres, pero... ¿y qué pasa? Esa información llega, esos mensajes llegan, y los clientes dicen, ok, ya te envié mi necesidad, ahora es responsabilidad tuya responderla. Y aquí viene el fenómeno de las colas. A diferencia del teléfono, cuando ustedes no están atendiendo porque, no sé, atienden de 9 de la mañana a 7 de la tarde, y empiezan a escribir los clientes a las 8, 10 de la noche, ahí no se arman colas. ¿Por qué? Porque simplemente el cliente desiste porque no puede comunicarse o dejar la información o el requerimiento con usted. Acá en los canales digitales, una diferencia sustancial es que los mensajes llegan. Ustedes no pueden bajar el servidor de correo electrónico en la noche cuando nos están atendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a generar colas de mensajes de clientes que están esperando respuesta. Frente a esto, nosotros recomendamos a la empresa, en este sentido, cuando tienen atención con agente humano, es que cuando inicien su horario de atención en la jornada siguiente, hagan
o una división del equipo de atención, donde un grupo, una persona, un par de personas atienda esta cola que está esperando ya varias horas de respuesta y el resto de los agentes se dedica a atender lo que se va generando en el momento, o hacen que esta cola se distribuya entre los agentes que están ya comenzando a operar al inicio de la jornada. Claro, la idea es poder asumir este desafío de abordar todo lo que nos llega fuera del horario de trabajo, pero sin afectar los SLA de respuesta de lo que nos está llegando el día correspondiente. Entonces, por eso esta propuesta que comenta Daniel, de poder separar al equipo para que una parte vea las consultas que quedaron pendientes del día anterior y otro se concentre en las consultas que están llegando hoy día. O si bien que todo el equipo se divida la primera parte de lo que llegó el día anterior y luego comience con lo que está llegando el día de trabajo que corresponde. Entonces, con esto también se le da cabida o se le da atención a los clientes que ya llevan más tiempo esperando y también, también se empieza a resolver y a gestionar lo que necesita. Ahora, es importante, retomando un poco el tema de la automatización, que en esto, si ustedes son una empresa que todavía no tiene una atención 24/7 por estos canales digitales, que ocupen herramientas como de respuesta automática para contener la necesidad de los clientes. Por ejemplo, un ejemplo de que el cliente escribe a las 3 de la mañana a través del inbox de Facebook. Generar una respuesta automática a ese cliente diciéndole, estimado, muchas gracias por comunicarse con nosotros, nuestra hora de atención es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pero de todas maneras, por favor, descríbanos todo su problema, porque con eso nosotros podemos avanzar más rápido cuando retomemos la atención. Ese tipo de información que hace, desde el punto de vista del cliente, genera un espacio de contención y de comprensión de cuál es su dolor, y con eso también se genera como una señal desde la empresa de que la empresa está preocupada por la necesidad de ese cliente y que quiere ayudarlo a resolver lo que necesita. Otro aspecto que también hay diferencia entre el teléfono y lo que es la atención de canales digitales, tiene que ver con que en estos canales digitales sean fenómenos de conversaciones que pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Me explico en ese sentido. La conversación telefónica en general es sincrónica, que significa que la persona habla, el agente escucha y le responde de forma inmediata. Y la gente al responder, el cliente escucha. A la gente, y el cliente, en vez de responder de forma inmediata, se toma su tiempo porque no está necesariamente obligado a responder de forma inmediata. Entonces, ahí ya hay lapsus que es importante tener en cuenta. Es decir, el control ya no lo tiene completamente el ejecutivo de la conversación, sino que también el cliente tiene control de cuándo él va a responder lo que se le está preguntando. Exactamente. Y por otro lado, también hay una diferencia importante respecto a la expectativa de inmediatez que posee el cliente. En el caso, por ejemplo, del correo electrónico, en general la expectativa de los clientes es que si envían un correo, ellos están dispuestos a esperarlo un tiempo que va, no sé, puede ser 1 hora, 2 horas, incluso hasta un día, dependiendo mucho también de qué información entrega la empresa al respecto. Ahí es muy importante que cuando las empresas reciban correo electrónico también cuenten con una herramienta que genere una respuesta automática a ese mensaje que se recibe el cliente y que le diga, estimado, muchas gracias por comunicarse con nosotros, nuestro tiempo de respuesta para este tipo de mensaje es X tiempo. Eso también es importante. Entonces ahí, en el correo electrónico, las expectativas de inmediatez quizás no son tan altas, están dispuestos el cliente a esperar un tiempo de horas, de días, etc. Pero, por ejemplo, en los casos de los números de WhatsApp, o lo que podría ser un inbox de Facebook, o quizás los mensajes directos en Twitter, ahí actúa más como un chat, por así decirlo, que el cliente espera una respuesta de forma inmediata. Entonces, cada canal digital tiene distintas formas de comunicación, sincrónica, asincrónica, pero también expectativas de inmediatez, y eso hay que tenerlo en cuenta. Que muchas veces también nos hemos topado con empresas que se le olvida este detalle respecto a lo que es la atención telefónica. Entonces, una forma también de abordar de buena manera esto
es considerar que los SLA de respuesta en cada canal también tienen que ser diferenciados. Por ejemplo, lo mismo que les propusimos para poder bajar la cola de atención que viene el día anterior, también puede ser una buena práctica para poder atender de mejor manera cada canal. Como cada canal tiene una expectativa por parte del cliente de respuesta distinta, por ejemplo, si yo mando un correo electrónico o me comunico por un chat, mi expectativa de respuesta es distinta. Por lo tanto, yo debería tener agentes especializados para cada canal, para no descuidar estos SLA. Exactamente. Como dice Carolina, nuestra recomendación acá, por lo que hemos visto, por lo que hemos aprendido, y la idea de este webinar es justamente compartirlo con ustedes, es que los agentes de atención digital estén especializados por cada canal. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de esta naturaleza de sincrónico, no sincrónico y inmediato, no tan inmediato, hayan agentes especializados. Y aquí también nos queremos pasar a otro aspecto que es sumamente importante en tema de la especialización de la atención digital. Hemos visto que muchas empresas consideran lo que es la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir eso? De que el cliente, si se comunica por teléfono y también se comunica por WhatsApp, por mensaje escrito, lo atiende el mismo agente. Creemos que esa no es la mejor práctica para la atención digital. Creemos que las habilidades que debe tener un agente para la atención telefónica tienen que ver mucho con el saber escuchar, el saber modular, el saber comunicarse por la vía oral. Pero en estos canales escritos se requieren otros canales de la gente, que sepa leer, que sepa comprender lo que lee, que sepa, tenga buena ortografía, tenga buena gramática, sea conciso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí las empresas tienen que también, los contact centers tienen que aprender que en su proceso de reclutamiento, cuando están pensando abrir la atención de canales a través de Internet, ya no es el mismo proceso, no son las mismas habilidades que tienen que buscar los agentes para estos canales digitales. No es lo mismo un agente telefónico en habilidades que un agente digital. Y por otro lado, también una práctica que nosotros no recomendamos que hagan las empresas es que está en ese momento. En cambio, en la atención digital, una de las ventajas que tiene, y por eso también es más eficiente en términos de costo y en términos de cantidad de personas que se tienen que atender, es que un agente puede estar con 3 o 5 atenciones simultáneas. Entonces ya hay un aumento de la productividad, pero es importante que las empresas consideren eso. Necesitan personas especializadas, dada la naturaleza de los canales, pero también necesitan personas que estén dedicadas a esos canales y que esos canales no invaliden la atención o incapaciten la atención en otros canales, como pasa cuando tú mezclas una gente que atiende teléfono y atiende a la vez canales digitales. Y la omnicanalidad, como decía en un principio, no es algo que, no pasa por el agente que atienda múltiples canales y que ese agente sea el concentrador omnicanal, sino que pasa por los sistemas que están detrás de la atención de estos canales, que esos sí estén interconectados. Y ahí se da el fenómeno de la omnicanalidad y también de tener la visión de 360 grados de los clientes. Entonces, siguiendo un poco, ya otros aspectos que cambian respecto a la atención telefónica versus la digital son indicadores. Entonces, aquí nosotros acá destacamos 3 indicadores que son importantes a considerar en la atención digital y cómo se diferencian también de la atención telefónica. Por ejemplo, aquí nosotros hablamos del tiempo promedio de abordaje, que es básicamente cuánto tiempo desde que llega un mensaje de un cliente el agente le da respuesta a ese mensaje. Nosotros hemos visto en la práctica cuando este tiempo de abordaje, de generar la primera respuesta por parte de la gente, es más corto, se produce un fenómeno mucho más agradable de experiencia para el cliente que está siendo atendido. Por tanto, si ustedes como empresa desean que su servicio de atención digital se distinga, sea valorado, tienen que preocuparse en que el tiempo de medio abordaje sea lo más bajo posible. Con eso también se pueden apoyar con respuesta automática, en el sentido de que si llega un mensaje, se genera un mensaje automático de forma inmediata, que al cliente le dice, estamos atendiéndolo, un agente lo va a contactar inmediatamente, y que eso no pase mucho tiempo. Es importante eso. O sea, pueden llegar clientes muy enojados, muy molestos, pero si ustedes son capaces de
responder de la forma más inmediata posible a ese cliente, probablemente ese cliente esté mucho más dispuesto a colaborar que cuando no se le responde o se demora en responderse. Eso se refiere a una respuesta de contención, no a solucionar el caso de forma inmediata. Se entiende que eso puede demorar un poco más, pero si yo por lo menos la primera respuesta se la doy en un corto tiempo, esa contención es súper importante, como dice Daniel. Exactamente. El siguiente indicador, que también es relevante, son los tiempos promedio de respuesta a los mensajes. Después del primer mensaje que se recibe el cliente y se le aborda, también es importante para ustedes como empresa ir viendo cómo se van dando los tiempos de respuesta al cliente. Entonces aquí también es importante reducir esos tiempos porque así la conversación se vuelve más sincrónica desde el lado de la empresa, y el cliente percibe eso como que la empresa está preocupada por atenderlo y por resolver lo que necesita. Ahora, no hay que olvidar, como decíamos antes, que acá, a diferencia del canal telefónico, el cliente tiene el control también de cuándo responde. Por tanto, si un agente responde rápido, quizá el cliente no le va a responder con la misma inmediatez como puede ser en el teléfono. El siguiente indicador es el tiempo total de resolución o el tiempo total de atención, que es cuánto dura una conversación en el mundo digital. Que aquí hacemos un paralelo con lo del canal telefónico, que tiene que ver con la duración de las llamadas. En muchos contact centers se mide y se busca que el tiempo de las llamadas sea lo más breve posible, para que así, dado esta atención en serie que están obligados a hacer los agentes, vayan atendiendo cada vez más llamadas, al tener llamadas más cortas. En cambio, en el mundo digital, ¿qué pasa? Que como las conversaciones pueden ser asíncronas y además el cliente tiene control de cuándo responder, los tiempos de atención o los tiempos de resolución de esas conversaciones no son necesariamente totalmente dependientes del accionar de la gente. Y también hay otro fenómeno, que resulta que a veces los agentes necesitan consultar cosas al interior de la empresa, por tanto, el tiempo que dura la conversación tampoco depende tanto de la gestión de la gente, sino que también depende de los procesos internos de la empresa, de cómo están optimizados para que la gente pueda obtener la información de la forma más rápida posible. Entonces, un poco para ilustrar estos indicadores que le estamos comentando acá, hicimos un pequeño ejemplo de un escenario de una conversación ideal, donde ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, que un cliente se comunica a las 10 de la mañana, dice hola, saludo, y después el ejecutivo responde a las 10:03 de la mañana. Buenos días, ¿cómo está? Por favor, cuénteme su problema. Lo que nosotros hablamos de tiempo promedio de abordaje es justamente esa respuesta, ese tiempo que hay entre el primer mensaje del cliente y la primera respuesta que da la gente. En este caso, en este ejemplo, fueron 3 minutos. Claramente este es el escenario ideal, Sí, que nunca se da por lo demás, pero en un buen caso, en un buen escenario, que existiera esta inmediatez. Exactamente, pero bueno. Y resulta que la gente responde y al minuto el cliente también le responde a la gente y ella explica su problema, y después al minuto la gente le vuelve a responder y empiezan a conversar. Entonces ahí, por ejemplo, el tiempo de respuesta de la gente fue de 1 minuto. Después el cliente vuelve a responder a las 10:06 de la mañana y a las 10:09 la gente ya también le responde. Y en ese caso el tiempo de respuesta fueron 3 minutos. Por tanto, el tiempo promedio de respuesta fueron 2 minutos. Entonces tenemos un tiempo promedio de abordaje de 3 minutos. Bueno, tiempo promedio si fueran varias conversaciones, pero acá el caso es una conversación. Y después tiempo promedio de atención por conversación, 2 minutos. Y resulta que toda la atención, todo el tiempo de conversación fueron 9 minutos. ¿Qué se ve acá? Se ve que, el cliente está respondiendo básicamente en 1 minuto, cosa que no siempre es así. Por tanto, eso es lo que les decía en la slide anterior, que el tiempo promedio de resolución no depende exclusivamente acá de la gente, depende de qué velocidad el cliente responda, y también si la gente tiene que consultar hacia el interior de la empresa, de cómo los procesos de ayuda a la gente están optimizados para que pueda dar una respuesta oportuna y rápida. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí vuelvo a ir hacia el plano telefónico. Muchas empresas
tomando los tiempos que dura el indicador de los tiempos de atención, que básicamente cuánto dura una llamada en el mundo telefónico, tratan de llevar ese indicador a este mundo digital, pero omiten que justamente en este escenario digital el control de la velocidad con que se está atendiendo no pasa solamente por la gente, sino que pasa también por cuánto se demora el cliente en responder y cómo están las herramientas, los procesos internos que tiene la empresa para apoyar en la rapidez con que responde la gente. Entonces eso es importante considerar. Y ya avanzando un poco hacia lo siguiente en nuestra presentación, vamos a pasar a PostCenter para justamente abordar temas como lo que hablamos de la automatización, de lo importante o la ayuda que podría significar la automatización para dar una mejor experiencia al cliente, para hacernos cargo justamente de esos horarios que nos estamos atendiendo, si es que no tenemos atención 24/7. Y aquí ya voy a compartir en la pantalla de nuevo, justamente donde está lo de PostCenter, y vamos a ir para allá para mostrarles lo que tenemos acá en PostCenter. Entonces, ustedes ya están pudiendo ver eso. Y aquí, por ejemplo, tenemos ya la interfaz de administración de PostCenter. Si no la están viendo, por favor, avísennos para arreglar eso inmediatamente. Y, bueno, ¿se fue? La interfaz de administración de PostCenter. No me fue la otra partida. Disculpa, estoy conociendo local. Ya. Bueno, estamos acá, pasamos a la interfaz de administración. Aquí lo que estamos viendo es una sección de administración de PostCenter. Claro, queríamos confirmar si en la pantalla. Sí. Y bueno, en esta interfaz de administración, aquí en PostCenter se van conectando los diferentes canales, desde cuentas de Twitter, hacer búsqueda en Twitter, fanpage de Facebook, cuentas de Instagram, correo electrónico, formularios de contacto, chat web, todo lo que es el perfil de aplicaciones móviles, la Play Store, la App Store, para lo que son contestar reviews que dejan ahí y números de WhatsApp. Y, claro, nosotros le habíamos comentado que una forma de poder abordar todos los requerimientos, todas las solicitudes que llegan de nuestros clientes fuera del horario de trabajo, es poder automatizar ciertas cosas. Una de las cosas que se puede hacer dentro de PostCenter es automatizar respuestas automáticas. Justamente. Entonces, lo que nos va a mostrar Dani ahora es cómo se configuran dentro de PostCenter. Y cuáles son los casos en que se pueden utilizar estas respuestas automáticas. Estas respuestas automáticas solamente se mandan o se gatillan en mensajes privados, no en un contexto público, en el caso de Facebook y Twitter, donde también se puede generar esas instancias de conversación. Entonces, como muy bien introdujo Carolina, aquí estamos viendo cuando el caso de un fanpage de Facebook que nosotros tenemos acá de prueba, en donde aquí yo puedo configurar acción automática que ayudan esto de contener a clientes, ya sea que se comunican fuera del horario laboral. Y algo que se nos había quedado de decir en la presentación es el cierre de los tickets, cuando tenés que cerrar los casos, que eso también es una diferencia que tenemos con el canal telefónico. En el contexto digital, no es claro cuándo se puede cerrar una conversación. Una conversación puede quedar inconclusa, por lo tanto, las empresas tienen que tomar la decisión de decidir cuándo se va a cerrar una conversación. Y cuando se toma esta decisión, cuando se llega a este acuerdo, ese acuerdo se tiene que transmitir a los ejecutivos para que todos tengan el mismo criterio de cierre. ¿Ya? Por eso es importante ir cerrando los tickets, las conversaciones que van teniendo. Esto lo puede hacer el agente de forma manual, pero también nosotros podemos programar un cierre automático dentro de nuestro sistema. Exactamente. Cuando, por ejemplo, un cliente no está respondiendo a un requerimiento del agente, algún antecedente que le está pidiendo, acá en PostCenter, por ejemplo, se puede cerrar la conversación o el ticket cuando no hay respuesta del cliente y se puede configurar, por ejemplo, en días, horas, minutos, etc. Y cuando no hay una respuesta por parte del cliente, cuando ya deja de haber interacción, el ticket se cierra de forma automática. Exactamente. También se puede configurar un mensaje para indicarle que se está cerrando este ticket de atención. Exactamente, cuando se producen estos cierres automáticos, acá en PostCenter nosotros hemos desarrollado un sistema de que puede enviar hasta 3 respuestas distintas, ahí se puede configurar,
donde al cliente se le puede decir algún mensaje, donde, estimado, si quiere puede seguir comunicándose, muchas gracias por comunicarse con nosotros, estaremos atentos, por ejemplo. Entonces eso se puede configurar acá, y con eso, ¿qué se hace? Se hace que si el cliente no respondió, o pasó un cierto umbral de tiempo, el sistema le dice a la gente, ok, ya esta conversación como que el cliente, entre comillas, la abandonó, sigue con la siguiente, con la otra atención. También acá en el software se pueden configurar lo que hablábamos de qué pasa si un cliente cuando se comunica fuera del horario laboral, fuera del horario de atención. Acá nosotros justamente pensando en esto de contener al cliente, de que no puede ser que el cliente escriba algo a través de un número WhatsApp y no se le responda nada. Nosotros justamente en aras de mejorar la experiencia de atención, también acá en el software se pueden configurar respuestas automáticas que permiten contener al cliente cuando se comunica en un horario que no se está atendiendo. Estimado, muchas gracias por comunicarse, nuestro horario de atención es XXX, por favor dejen sus comentarios, sus mensajes, escríbanos bien su problema para poder ayudarlo a la brevedad cuando iniciemos de nuevo nuestro horario de atención. Ese tipo de cosas ayuda mucho a que la experiencia del cliente también sea mejor. Lo mismo con los cierres manuales de las conversaciones. Cuando los agentes terminan las conversaciones con los clientes, quizás también dejar un mensaje final que podría estar acompañado, por ejemplo, con una encuesta post-atención, que eso también es un valor, es sumamente importante, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el canal telefónico. ¿Qué pasa muchas veces en el canal telefónico? Que si no hay las encuestas post-atención de cómo evaluar la atención, se manda generalmente en frío, como después de un día, 2 días después de uno haber llamado. ¿Y qué pasa? El cliente a veces no está en la misma sintonía ya cuando llamó por teléfono. Entonces, pasa mucho que las encuestas post-atención a veces no tienen información fidedigna. Acá, por ejemplo, un plus que se puede hacer con la atención digital es que terminada la conversación con el cliente, ya se le puede enviar una encuesta, y con eso en caliente, por así decirlo, cuando todavía el cliente ha sido recién atendido, se puede obtener esa información de qué le pareció la atención, y con eso obviamente tener una información mucho más fidedigna a la realidad de cómo ha sido la atención. Eso en términos de post-center, en términos de esto de la automatización. Hay aspectos también con chatbots que se pueden hacer, que pueden ser más sofisticados, como primer nivel de atención, como también un chatbot que acompaña a la gente en la atención digital, que ese es otro aspecto que a veces las empresas olvidan cuando quieren chatbots, que creen que el chatbot va a responder todo, algo mágico que puede responder cualquier consulta de los clientes, y resulta que a veces los clientes preguntan las cosas que son menos pensadas, y ahí es sumamente importante considerar lo que nosotros denominamos atención híbrida, donde exista un chatbot para atender aquello que es más estructurado, más sistematizado, y aquellos casos que son más puntuales, más complejos, que requieren atención humana, puedan ser atendidos por un ser humano. Entonces, eso es un poco post-center, y ya volviendo al tema de... Que después puede automatizar las respuestas, o sea, las preguntas que son de menos complejidad, que perfectamente se pueden programar en un bot, y ayudar con eso. Y ya volviendo a nuestra presentación, ahora la idea es que en este webinar avancemos con lo que son las preguntas y respuestas. Entonces, tenemos algunas preguntas y respuestas acá que nos han llegado. Aquí tenemos 2 respuestas. Acuérdense, hay una sección en Zoom que ustedes pueden justamente consultar sobre las cosas que hemos acá hablado, nos pueden preguntar más cosas, y podemos ver eso. Entonces, aquí nos preguntan, ¿las acciones automáticas se cierran solas? La acción automática, la respuesta automática, las conversaciones. Las conversaciones sí se puede programar, como les mostramos cuando fuimos al Post Center. Tú puedes programar un cierre automático, que tú defines un tiempo que tiene que pasar, que haya inactividad del cliente, para que esa conversación se cierre de forma automática. Y además, puedes programar un mensaje al cliente.
información sea habría que considerar con respecto a la gestión del Ejecutivo. Mariana, nosotros, bueno, lo que hay que considerar no es cuánto dura la conversación, porque como decíamos, ese tiempo que dura la conversación depende de varios factores, de lo que se demora el cliente en responder, también los procesos internos o las herramientas de ayuda que pueda acceder el Ejecutivo para responder. Por tanto, el mejor indicador para ver cómo es la gestión del Ejecutivo tiene que ver con los tiempos de respuesta, ya sea en la primera respuesta, que es el tiempo de abordaje que decíamos, o en los tiempos de respuesta de la siguiente respuesta, valga la redundancia, que da en la gente hacia el cliente. Esos son los mejores indicadores en el mundo digital para llevar un control de la gestión del Ejecutivo. Porque son en el fondo los indicadores que sí dependen 100% de tu Ejecutivo, a diferencia del tiempo total de... Exactamente. Ahora, no hay que dejar de lado el indicador que cuánto duran las conversaciones, porque también te da señales de que, por ejemplo, tus procesos internos todavía le faltan elementos de ayuda a la gente que hay que mejorar. Pero de los que son relevantes y que dependen exclusivamente del Ejecutivo son los tiempos de respuesta, ya sea la primera respuesta o la siguiente respuesta. Pamela nos dice, hola, dijiste que hay un momento donde se puede dar la omnicanalidad, pero justo se entrecortó la comunicación. ¿Podrías repetir ese momento? Ya. Hablaba justamente de la omnicanalidad, que lo que pasa es que hemos visto que muchas empresas entienden la omnicanalidad porque un agente sea multicanal. ¿Qué quiere decir eso? Que sea capaz de entender el teléfono, WhatsApp, el inbox de Facebook y no sé, el correo electrónico. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación al respecto? Es que en realidad tú no tienes que pensar en un agente súper agente, sino que tú debes tener agentes especializados por canales dada la naturaleza y las características de funcionamiento de esos canales. Por ejemplo, un agente telefónico tiene que ser un agente que pueda escuchar bien, que pueda modular bien. Un agente digital, por ejemplo, de un canal de chat web, debería ser un agente que entienda mucho la lógica de ese canal, que es un canal de conversación inmediata. Un agente que es de correo electrónico, que entienda bien también esa dinámica de correo electrónico, que estén especializados. Y la omnicanalidad no se da por el agente, sino que se dan porque los sistemas donde se apoyan los agentes para trabajar sí están interconectados y van transfiriendo datos de un lado a otro. Entonces, si un cliente se contacta por el teléfono, lo importante es que tu mesa de ayuda telefónica esté conectada con tu mesa de ayuda de atención en canales digitales para que así el agente que atiende en canales digitales, que está especializado ahí, pueda tener información de conversaciones que tuvo ese cliente por teléfono y al revés. Que el agente telefónico, si el cliente habló por un número de WhatsApp que es digital, y luego va a hablar por teléfono, que el agente telefónico tenga esa información. Nosotros en nuestro sitio web, a propósito de esto, tenemos un libro, un ebook que lanzamos hace un tiempo, donde justamente habla de las buenas prácticas que debería tener la atención digital. Y una de las cosas que hablábamos, que lo hemos visto también en muchas empresas, es que ocupan los canales digitales como un primer contacto con el cliente y luego hacen que el cliente lo llamen por teléfono o que el cliente se comunique por teléfono, y nosotros lo que nos hemos dado cuenta en la experiencia que vive el cliente tú debías mantenerlo en ese canal. Si el cliente se comunicó contigo por WhatsApp, no lo cambies de canal, manténlo ahí. ¿Por qué? Porque el cliente por algo se comunicó por ahí, porque le es más cómodo. Entonces es una cosa que tienen que aprenderlo y con la tecnología que desarrollamos justamente podemos mantener este principio. Entonces, volviendo al tema de la omnicanalidad no es porque tú tengas un agente multicanal, sino que la omnicanalidad tiene que ver con que tú, teniendo agentes separados en distintos canales, especializados en distintos canales, esos agentes puedan acceder a los antecedentes del cliente que están atendiendo por ese canal en el espacio donde están atendiendo. Esa es la omnicanalidad. La omnicanalidad tiene que ir a la herramienta que están utilizando para gestionar las distintas consultas independientes por la vía que lleguen, más que por los agentes. Y también hay que pensar la omnicanalidad en el viaje del cliente, que el cliente pasa por distintas etapas en un proceso comercial. Pasa desde consultar, cotizar, contratar, no sé, hacer un upselling, un cross-selling y todo lo que es la postventa. Entonces, también hay que pensar la omnicanalidad en que todos los antecedentes, todas las
migajas o cosas que va haciendo el cliente en cada una de esas etapas también estén asequibles para los distintos actores que interactúan con el cliente en esa etapa. Entonces tiene una cosa de canal, pero también de etapas de maduración del cliente, desde ser un prospecto hasta que ya es un cliente y vuelve a contratar nuevos servicios, etc. Pasemos a la otra. A la siguiente, dice, Cristóbal Pacheco dice, hola, ¿es posible automatizar la desaparición del icono web chat en base al horario de oficina? Ya nos están preguntando cosas más puntuales de PostCenter. Cristóbal, estamos justamente ya trabajando en esa funcionalidad, que la vamos a incorporar pronto, está en la hoja de ruta, así que con eso también tú vas a poder esconder un chat web cuando esté fuera del horario de atención laboral. Ahora, nuestra recomendación es que quizás no es tan bueno esconderlo, ¿por qué? Porque tú pierdes, le quitas al cliente un espacio donde puede manifestar su necesidad. Entonces, nuestra recomendación quizás es que tú le dejes ese espacio al cliente, pero lo contengas con algún mensaje que le diga, estimado, miren, en este momento lo estamos atendiendo, pero por favor describan todo su... Ponte del lado del cliente. El cliente quiere ser escuchado, el cliente está con necesidades. Entonces, si tú le estás quitando esos canales de manifestación, de decir, transmitirles cuál es su dolor, lo que estás haciendo es que el cliente se siente como lejano a la empresa. Entonces, acá... O sea, esto son recomendaciones, no estamos diciendo que está bien o está mal, pero nuestra recomendación es que tú tienes que decirle al cliente, te estamos escuchando, por favor, déjanos hablar tu mensaje, te vamos a atender a la brevedad cuando comencemos a atender. Y eso es importante, el cliente debe sentirse cercano a la empresa. El tema es que si tu KPI se basa en medir los tiempos de respuesta, sin descartar, sin tener una excepción para el caso cuando el cliente se comunica fuera del horario laboral, ahí tienes un problema de cómo estás midiendo. Nuestra recomendación es que hagas dos grupos. Los grupos, ¿cuáles son tus tiempos de respuesta para mensaje, comunicación del cliente que llegó fuera del horario de atención? Y otro mensaje y otro grupo para medir los tiempos de respuesta cuando sí tienes gente para atender. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a ver realmente el efecto de la operación. Aquí, bueno, sigamos. Andrés nos dice de los indicadores clave que mencionan, ¿cuáles son valores aceptables? Ya. Eso también profundizar un poco más lo que hemos hablado. Nosotros hablamos de 3 indicadores claves, que era el tiempo de abordaje, los tiempos de respuesta y los tiempos de resolución o lo que duran las conversaciones. Ya. El tiempo de abordaje, como decíamos, depende de la naturaleza de cada canal. El tiempo de abordaje en un correo electrónico depende mucho de la expectativa del cliente, puede ser unas horas, unos días, etc. En cambio, por ejemplo, en un chat web o en un número WhatsApp, se espera que el tiempo de abordaje sea más inmediato porque la expectativa del cliente es que la conversación sea más sincrónica. Entonces, por ejemplo, en un chat web, un tiempo aceptable que hemos visto nosotros puede ir entre 3 a 5 minutos, incluso si es menos, mejor todavía. Lo mismo para un número WhatsApp, lo mismo para un inbox de Facebook, que el cliente espera que sea una conversación más sincrónica. Entonces, tiene que ser cosa misma. En el caso del correo electrónico, pueden ser horas o quizás días. Ahí también es bueno apoyarse de respuestas automáticas cuando se reciben los primeros mensajes de los clientes. Es decir, estimado, recibimos un mensaje, le hemos asignado el ticket de conversación tanto, nosotros lo vamos a atender en minutos, por ejemplo, en el caso de un chat web, de un número WhatsApp, o le vamos a responder en cierta cantidad de horas en el caso de un correo electrónico. Siempre el número del KPI del tiempo de abordaje debe ser menor. Ese es el que tiene que ser más bajo, porque esa es la respuesta de contención, como les comentábamos antes con Daniel. Por lo tanto, ese es el que te tiene que preocupar que sea el más bajo, porque las personas pueden entender, según la complejidad de lo que te estén consultando, que un caso se puede demorar más que otro, pero siempre la primera respuesta es la que tiene que ser rápida. Tú puedes tener tiempo de respuesta para la primera respuesta, para la segunda respuesta, para la tercera respuesta que genera la gente, pero la primera es clave. Ahí hay una gran diferencia en la experiencia que vive el cliente. No hay nada más frustrante para un cliente que se comunica la primera vez que no le responda nada o se demoren 20 minutos en responderle, por ejemplo en el inbox de Facebook. Pero si tú le respondes en 2 minutos, ya tú te puedes dar una cierta holgura para que las siguientes respuestas no sean quizás tan rápidas, pero lo importante en esos canales que son más sincrónicos o que la expectativa del cliente espera una conversión más sincrónica que sean cosas de minutos, ojalá de 5 minutos hacia abajo, en donde las conversaciones, la expectativa del cliente no espera que sean tan sincrónicas como puede ser el correo electrónico, ahí puede ser más tiempo, 1 hora, 2 horas, también depende de tu capacidad de atención.
sigamos respondiendo. Hola, buenas tardes. Quisiera consultar si ya tienen ya alguna solución para manejar DM de Twitter, la misma plataforma PostCenter. Sí, Andrea, mira, nuestra PostCenter maneja mensajes directos en Twitter, inbox o mensajes privados en Facebook. En Instagram estamos solamente con mensajes públicos porque pasa que todavía Facebook, que es dueño de Instagram, no ha habilitado la forma de conectarse para poder manejar los mensajes directos, pero se viene pronto. También tenemos números de WhatsApp, que también son como mensajes privados, pero lo que tú preguntas de los mensajes de Twitter, los DM, sí ya los manejamos en Twitter. Incluso en Twitter es tweets, que son los públicos, y DM, que son privados, y en Facebook lo mismo. Los posts en los muros del fanpage y los mensajes directos que le llegan al fanpage. Aquí pregunta Battle Corp, dice, ¿cuál es el tiempo de registro que hay en cada canal si no se puede contestar a tiempo? ¿Cuál es el tiempo de registro que hay en cada canal? La primera pregunta acá es, ¿qué es el tiempo de registro? El tiempo, no entiendo, aquí, no, todavía, bueno, ahí, Battlecore, por favor, si nos puedes explicar qué consideras tú como tiempo de registro, nos ayudaría mucho a poder responderte. Sí. Respecto a las encuestas post-atención, PostCenter me permite generarlas dentro de la misma plataforma. Saludos. Mira que actualmente nosotros tenemos partners que son otras empresas de software que sí son especialistas en el tema de la encuesta de atención. Puede hacer encuestas basadas en NPS, con preguntas abiertas y todo eso, y se puede integrar con PostCenter, pero nosotros también en la hoja de ruta, la idea es incorporar una pequeña encuesta con un NPS y con un campo de respuesta abierto para que los clientes dejen esa información. Pero sí nos integramos con empresas que están muy especializadas en eso y que tú puedes integrar sus encuestas para que, por ejemplo, a través de un número de WhatsApp se mande una encuesta o a través de un inbox de Facebook te mande una encuesta. Y como te digo, en nuestra hoja de ruta está para que tú puedas ponerlo con PostCenter de forma nativa, incorporar una pequeña encuesta para evaluar la atención. Rodrigo Alpino dice, ¿tienen algún número recomendado de personas para atender cada canal según número de fans de los fanpage? Yo creo que más que con el número del número de seguidores tiene que ver con la cantidad de interacciones. Sí, yo creo que va más para... Lo que pasa es que en Facebook tú puedes hacer campañas, por ejemplo, para aumentar solamente el número de fanpage, pero eso no va a significar, el número, perdón, de fans de un fanpage, pero eso no va a significar que tú tengas más volumen de interacciones. En cambio, es distinto, por ejemplo, cuando... O sea, hay un cierto nivel de correlación, pero es distinto, tú tienes que basarte en la cantidad de comentarios, por ejemplo, que tiene el muro, en la cantidad de... hacer, incluso nosotros pretendemos sacar una especie de evaluador de cantidad de agentes que tú necesitas dado tu volumen de mensajes recibidos, y básicamente nosotros hemos visto que un agente digital puede estar entre 3 a 5 personas, puede atender de forma simultánea entre 3 a 5 personas, ¿ya? Dado eso, y suponiendo que cada persona manda un mensaje de forma simultánea, ahí ya tienes 5 mensajes recibidos o 3 mensajes recibidos de forma simultánea. Entonces tú, por ejemplo, puedes decir, ok, una conversación en el canal Facebook, en el inbox me puede demorar 10 minutos, por tanto, si me manda un mensaje cada 2 minutos, tú puedes decir, ok, tengo 30 mensajes recibidos en 1 hora, en 8 horas voy a tener tanta cantidad más, entonces tú puedes decir, ya, si me están llegando tanta cantidad de mensajes, ok, yo necesito tanta cantidad de gente. Pero es más que por la cantidad de fans, es por el volumen de atención. Pero siempre partiendo de la base que un agente digital en Facebook puede estar simultáneamente conversando con 3 personas distintas. Ese es como un poco el ejercicio del caso. De ahí, si quieres, podemos ya conversar más, hilando un poco más fino, cómo se hace ese cálculo. El chat de Instagram, ¿para cuándo PostCenter? Esa es la siguiente pregunta que nos hacen. Ya. Mira,
cuando Facebook habilite la API, que es el conector que nosotros utilizamos para justamente capturar los mensajes privados o los mensajes directos de Instagram, lo vamos a integrar inmediatamente. Lamentablemente no depende de nosotros, depende de Facebook, que es dueño de Instagram, y que implementen eso. Pero una vez que Facebook no ha dado ninguna señal de cuándo va a ser, ni cómo va a ser, cuando lo hagan nosotros lo vamos a considerar porque sabemos que estamos al debe de eso con nuestros clientes, nuestros futuros clientes, mientras Facebook no lo implemente, pero estamos con los brazos amarrados mientras Facebook no lo haga. Eso, y Facebook no ha dado señales de cuándo va a ser. La siguiente pregunta es, recién hablaba de la respuesta en redes sociales, Facebook y Twitter. ¿Sugieres destinar un agente para responder mensajes públicos y otro para responder a agentes privados? Justo esa parte no la entendí yo. Nosotros, mira, qué buena pregunta esa, porque muchas veces las empresas dicen, ok, también voy a atender Facebook y Twitter y voy a poner un grupo de agentes para atender lo público y otro grupo de agentes para atender lo privado. Ya. ¿Qué es lo que recomendamos ahí? No lo hagan. No lo hagan así. ¿Por qué? Porque pasa que la naturaleza de la conversación de estos canales digitales, las redes sociales, es que muchas veces las personas, los clientes, comienzan hablando en público y ¿qué pasa? Que ya en lo público te dan un poco de contexto de qué es lo que necesitan. Y si tú tienes agentes que están atendiendo lo público y otros que están atendiendo lo privado, se pierde ese contexto. Entonces lo que nosotros recomendamos es que tengas un agente que, independientemente si el cliente habla por público o privado, atienda al cliente. Y si está hablando por lo público, lo invita a que se comunique por la parte privada al cliente para que así sigan conversando en privado. Pero siempre con el mismo agente. ¿Por qué? Porque así la atención mantiene el contexto. Porque en el primer mensaje que es público, ya quizá hay información relevante, que si tú lo tienes en otra persona y después tienes en una persona para lo público y otra para la persona interna, quizás esa información no se traspasa. La diferencia tiene que ir más que nada para que un mismo agente no atienda más de un canal. Por ejemplo, si tú tienes un chat en tu página web, tengas agentes especializados para ese canal, tengas a otros para Facebook y Twitter a lo mejor, y otros para el correo electrónico. Pero no se trata de separar lo público de lo privado en Twitter y en Facebook. Sí, nosotros recomendamos, incluso PostCenter opera de esa manera. Si un cliente se comunica haciendo un comentario en el muro de Facebook, ese mensaje lo que hace PostCenter es que abre una conversación y esa conversación se la asigna a un agente. Y esa gente le responde por público, por ejemplo, invitándolo a conversar en privado por el inbox y dice, estimado cliente, por favor, conversemos por inbox para poder seguir ayudando. Y ahí el cliente va hacia el inbox y sigue conversando y el sistema automáticamente PostCenter esa conversación la mantiene con el mismo agente, pero en privado. Entonces sí, se mantiene el mismo hilo de la conversación que partió en lo público, también en lo privado, y así la experiencia de atención del cliente es mejor que tener dos grupos de agentes para lo público y privado, sino que todos se concentren en uno y así la gente está de cabeza dedicado a ese cliente. Siguiente pregunta. A ver, dice, hola, en el reporte PostCenter de tiempo de respuesta podemos filtrar por horario o por días solamente, ya que no toda la semana trabajamos. Sí. Hola, en el reporte PostCenter de tiempo de respuesta podemos filtrar por horarios y por días solamente, ya que no toda la semana trabajamos. Se puede filtrar en tramos corridos por ejemplo, de lunes a domingo, pero lo que aquí tú tienes que configurar, Natalia, es cuáles son tus días y horarios de atención, porque tú puedes en PostCenter justamente distinguir cuándo esa atención es fuera del horario de atención y cuándo es dentro del horario de atención, independientemente si tú, por ejemplo, tus días son lunes, martes, jueves y viernes, domingo, una configuración como que podría ser una configuración así. Si tú marcas en PostCenter si es horario hábil, horario no hábil, te va a distinguir entre esos días, independiente de cómo estén distribuidos en la semana. Eso. Revisa, Natalia, el complemento. Hay un complemento. Ya. Es que cada día es diferente, los agentes descansan en diferentes días. Ya, mira Natalia, hagamos una cosa, que esto ya es como una consulta que hay que ver
muy específicamente tu situación en particular, para así entender bien cuál es la necesidad, porque hay que ver el caso que tú tienes y ver cómo con lo que tiene PostCenter se puede ajustar a lo que tú necesitas obtener. En un caso más particular. Ahí te recomendamos, bueno, ahí puedes contactar a Carolina para que te pueda ayudar con ese tema en particular y así resolver lo que tú necesitas. Ya, después dice, la siguiente pregunta dice, hola, si lo importante es atender lo que está en la cola o lo del día anterior, ¿no hay una opción o herramienta para ordenar los tickets con lo más antiguo primero? Para llegar a lo más antiguo se debe bajar. María Díaz, hay una opción en las columnas que tú puedes invertir el orden de los tickets. Entonces con eso tú puedes ver lo más antiguo primero y no tienes que bajar hasta muy abajo para poder acceder a lo más antiguo. Está en el costado izquierdo, esquina inferior izquierda de cada columna. Sigamos con la siguiente pregunta. Igual, María, si tienes más dudas, hay un chat de soporte dentro de PostCenter donde tú puedes justamente consultar esto, y también hay un centro de ayuda que está en el menú de PostCenter arriba, hay dice ayuda, y ahí se explica un menú donde hay un centro de ayuda donde hay muchas cosas que se explican de cómo opera la plataforma, pero el chat también está abierto para que ustedes hagan cualquier tipo de consulta. Dice, aquí Rodrigo El Pino dice, ¿es posible agrupar tickets y gestionar de manera simultánea? O por post, por ejemplo, los concursos generan muchos tickets y no necesariamente son motivo de respuesta nuestra, son comentarios de participación. ¿Se pueden agrupar tickets? Sí, se pueden agrupar, fusionar tickets, es una función que trae PostCenter, y también tiene una función PostCenter en el caso de las publicaciones que son de publicidad, por ejemplo en Facebook, que generan muchos comentarios como que no son para atención al cliente, sino para participar de esa promoción. Puedes desactivar la creación de tickets. Se puede desactivar la creación de tickets. En el chat de soporte pueden preguntar puntualmente dónde se hace, pero se puede hacer, para que lo tengan claro. Exactamente. Sociedad. Bueno, entonces, ¿podrían repetir lo que comentaron respecto al NPS? Ya, les cuento un poco, esto tiene que ver con las encuestas post-atención. Actualmente en PostCenter estamos trabajando para incorporar una pequeña encuesta que se puede gatillar una vez que se termine una conversación con un cliente. Una pequeña encuesta porque va a tener un NPS y quizá un campo para comentar abiertamente que el cliente deje su opinión. Pero nosotros también tenemos partners con cuales PostCenter se integra, que son especialistas en construcción de encuestas, que pueden armar encuestas de lo que ustedes deseen, que también se pueden dar post-atención, preguntar cosas como NPS, campo abierto, alternativa, etc. Y la gracia es que se pueden enviar de forma bien ahí, también yo los invito a que nos contacten, ya sea si son clientes a través del chat de soporte, que ahí podemos también ayudar a entender cómo funcionan estas cosas, o si no son clientes, nos pueden contactar a través de nuestro formulario de contacto, ya, o nos pueden dejar, bueno, tenemos sus correos, así que podemos responderle sobre eso ya en más detalle. Otra pregunta. Acá hay otra pregunta, dice, cuando se inicia el proceso de navegación, se despliega la ventana del chat, ¿hay alguna posibilidad que no se vuelva a abrir al estar navegando en el sitio? No. Todas estas respuestas como más de, o sea, preguntas más como de operación las podemos responder a través de nuestro chat de soporte, ¿cierto? Sí, pero miren, en realidad estas cosas es importante que nos hagan saber porque así también nosotros vamos justamente conversando con ustedes, esto es como meta, como que hablamos de mejorar la atención del cliente y también de nuestros clientes por canales digitales, entonces es bastante entretenido esto.
hay una posibilidad, pero eso es más de cara al cliente final. De todas maneras, como dice Carolina, estas consultas, como más de cómo opera POScenter, de si necesitan una configuración o algo así, vamos abordándolo caso a caso. Para eso Carolina está muy atenta a que la contacten. Y con eso también ayudarlo a resolver su consulta. Aquí nos dice Damiani, nos pregunta si se puede habilitar para enviar audio. Mira, podemos verlo para que así también ayude un poco la fluidez de la conversación. Uh-huh. Ya. Yo creo que estamos entonces, no sé si hay más preguntas. Sí, también la verdad se va a hablar. Ya. Entonces, bueno, ya para finalizar un poco, no hay más preguntas. Ahora les vamos a mostrar una encuesta que ahí a usted le aparecerá, donde ustedes pueden escoger entre qué temas quieren para la próxima sesión. Que hablemos de KPI y SLA en canales digitales, que como ya vieron un poco es algo distinto a lo que es el mundo telefónico más tradicional, o quieren que hablemos de automatización y chatbots en canales digitales. Ambos temas son muy interesantes porque uno nos plantea cómo cambia la atención tradicional telefónica o presencial respecto a la atención digital. Como vimos hoy día, hay cosas distintas, como en los tiempos de la duración de las llamadas o de las conversaciones, como se habla en el mundo digital, que es distinto cómo opera el teléfono a cómo opera el mundo digital. Y por otro lado tenemos todo lo que es automatización y chatbots, que es un mundo bien interesante y que muchas empresas, ahí podemos contar en nuestra experiencia, hablar de justamente qué se puede hacer con la automatización, cuáles son los límites, cómo se puede enfocar, cómo se puede hacer un chatbot que es más efectivo que otro, porque influye mucho, no solamente en la tecnología, sino también cómo se construye, la metodología con que se construye. Entonces aquí lo invito a que ustedes voten para que así podamos... esto es como ha pedido el público. ¿Qué quieren que hablemos? Esto o esto. Entonces, ahí yo les invito para que voten y así podamos preparar un siguiente webinar de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Ya lanzó la votación. No, están empatados. Están empatados, vamos acá. Total. No habíamos previsto este escenario, el empate. Bueno, después podemos tirar una moneda al aire, pero... El 70% ha votado. ¿El 70%? El 70% ya ha votado. Ya, entonces vamos a invitar a los que no han votado que voten para que hagan el desempate. ¿No? Sí, el desempate. Va ganando KPI. KPI. KPI, muy bien. Entonces... Lee la última pregunta. ¿Hay una pregunta más? Que básicamente podemos ver los dos temas. Dice, ¿pueden ser que haga una clase sobre cada opción de la encuesta, 2 clases, una después de otra? También puede ser, sí, porque los dos temas son interesantes, pero veamos quién va primero, KPIs o chatbots. Exacto. Eso. Vamos a hablar de las dos, pero hay que darle... Sí. Vamos a priorizar uno sobre otro. Uno y después otro. ¿Cómo va la encuesta? Considerando que ha votado más del 70%, ganado por cerrado. ¿La cerramos entonces? Sí, cerramos la entonces. ¿Y cuál ganó? KPI. KPI, entonces ya, nuestra siguiente sesión de webinar va a ser de KPI y SLA en canales digitales, para ver cuáles son las diferencias respecto al tema del teléfono y en qué consiste cada uno. Y segundo, y en nuestra tercera sesión vamos a hablar de chatbot y automatización en canales digitales, que podemos hablar temas de metodología de construcción de chatbot, de qué cosas comenzar con los chatbots, de que los chatbots no son algo estático en el tiempo, sino que van evolucionando, que también es importante que los chatbots no solamente responden preguntas frecuentes, sino que también incluso pueden vender. Incluso hemos desarrollado chatbots que venden, que es bastante interesante. Así que eso. Bueno. Ya para ir cerrando, invitarlos a tomar la importancia que tiene la atención en los canales digitales. Es muy importante siempre ir mejorando esta atención, considerando que el no hacerlo puede poner en riesgo la reputación de la marca de la empresa.
Exactamente como dice Carolina. Es importante, aquí ya para cerrar, que las empresas, como decíamos, sus clientes ya están hablando por Internet. Y todos somos clientes de alguna empresa y todos sabemos cómo está Internet en nuestras vidas. Tenemos Facebook en el celular, Instagram en el celular, tenemos WhatsApp en el celular. Entonces vamos a estar hablando en esos canales. Y el hecho de, como empresa, restarse de esos espacios, diciéndole a los clientes, llámenos por teléfono para resolver sus cosas, hace que justamente como empresa, no, por así decirlo, nos disparemos los pies, como decimos acá en Chile, y nos estemos autosaboteando en generar clientes más satisfechos, más fieles. ¿Y qué pasa cuando los clientes están contentos? Están dispuestos a contratar y comprar más de las cosas que ofrecemos y también están dispuestos a atraer nuevos clientes. Entonces es importante esto de que veamos la atención digital no como algo pasajero o algo que es como un anexo más, sino que realmente para allá va el mundo y hay que estar al pie del cañón, también como se dice, para estar avanzando y evolucionando. Y bueno, a todos nuestros clientes y futuros clientes si hay ahora, cuenten con nosotros para ayudarlos en eso. Así que eso, y muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos haber sido de utilidad. Que estén bien.